Bien, buenas tardes, bienvenidos. Agradecemos la presencia de todas y todos los participantes de este conversatorio, a las autoridades, profesores, estudiantes y al público en general. En el marco de los encuentros virtuales Ágora, iniciativa de la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio de la Facultad, organizado y coordinado por el profesor Fernando Dowling y el coordinador del Magíster de Urbanismo, doctor Rodrigo Mora, y con la participación de la Escuela de Posgrado y el Magíster de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, damos comienzo a este ciclo titulado Conversando sobre Urbanismo. Este ciclo en particular busca difundir al medio nacional las actividades de las y los egresados del Magíster en Urbanismo. Este programa, el Magíster de Urbanismo, surge en 1985, siendo el más antiguo de nuestra facultad. Tiene un carácter mixto, es decir, académico, profesional, y busca entregar herramientas conceptuales y técnicas para interpretar y actuar sobre fenómenos urbanos. Tiene además un carácter multidisciplinar y en estos momentos se encuentra abocado a su proceso de reacreditación. Buenas tardes, soy Manuel Gianotti, tomo la palabra porque al parecer Constantino se quedó pegado. Y termino un poco lo que... Ah, ahí volvió. Muteado. Bien, disculpe, no sé dónde quedé. En todo caso, repito que tenemos acá el agrado de tener a la arquitecta Isabel Alt-Jara, que nos va a exponer su tesis titulada La ciudad del subsidio, el espacio urbano arquitectónico como resultado del proyecto habitacional en el área metropolitana de Santiago 1978-2018. Modera en esta instancia el profesor y académico del Departamento de Urbanismo, arquitecto doctor Emanuel Gianotti, quien va a presentar a nuestros distinguidos invitados. Estamos muy contentos como Departamento de Urbanismo poder contar con los espacios que otorga este ciclo, lo que constituye una oportunidad de visibilizar nuestro magíster, debatir e interactuar en torno a la ciudad y el territorio desde una perspectiva transdisciplinaria y multiescalar, buscando aportar a la generación de conocimiento y elaborar propuestas críticas y propositivas. Estamos muy agradecidos nuevamente y a continuación doy la palabra a Emanuel Gianotti. Muchas gracias. Muchas gracias, Constantino. Voy a presentar brevemente los invitados y el formato de esta sesión. Primero el formato. Isabel, que va a presentar su tesis que discutió el año pasado, tendrá unos 20-25 minutos. Después, nuestro comentarista hará unos comentarios de unos 7-10 minutos para un 15-20 minutos total, y la idea es tener un espacio final de ojalá unos 15 minutos para eventuales preguntas del público, ¿ya? Paso a presentar los invitados. Primero Isabel Alt, que va a presentar su tesis hoy día. Isabel es arquitecta de la Universidad de Chile, magíster en urbanismo también de la Chile, como acabo de decir, defendió su tesis el año pasado. Y actualmente trabaja en la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de los Lagos. Nuestro comentarista hoy día son Militza Vitali, que es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente trabaja en la Oficina de Gestión de Vivienda de la SECPLAC de la Municipalidad de Santiago, en la cual es la encargada del área técnica. Y finalmente,
Vamos a contar también con la presencia de Juan Pablo Urrutia, que lamentablemente tuvo ahora no puede estar con nosotros por su tarea de jefe de carrera, pero se va a sumar prontamente. Juan Pablo es arquitecto de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Sciences Po en París y otro en la London School of Economics, y actualmente es académico del INVI, del Instituto de la Vivienda de nuestra facultad. Así no voy a tomar más tiempo para dar la palabra a Isabel. Ya, Isabel, por favor. Gracias, Emanuel. Bueno, muchas gracias a la FAO y a los presentes también por la invitación. Voy a compartirme, si alguien me puede avisar si se ve. Sí, yo veo ¿Sí? perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Isabel, arquitecta, y lo que les voy a presentar es un extracto de lo que fue esta tesis de magíster para optar al grado de magíster en urbanismo, que se tituló La ciudad del subsidio, el espacio urbano arquitectónico, como resultado del proyecto habitacional en el área metropolitana de Santiago, en el periodo 1978-2018, que es desde el inicio del subsidio hasta el 2018, que yo lo cerré en ese entonces para poder focalizar el estudio que empezó en el 2018. Para ordenar un poco la presentación, esto es lo que se va a mostrar y estos son los numeritos que van a ir saliendo a la izquierda para que ustedes puedan ir siguiendo este orden, partiendo con lo que son las motivaciones. Bueno, esta tesis se basó principalmente en los intereses que se adquirieron en el magíster en urbanismo en los talleres 1 y 2, donde tratamos el tema de la vivienda en bastantes instancias, y eso generó como un interés en el que yo antes no me había visto involucrado. De hecho, creo que mi conocimiento desde el tema de la vivienda social partió con el magíster en urbanismo. Luego, de la mano de esto, también nace el interés un poco de indagar en la imagen urbana que ha producido la vivienda social a lo largo de su producción, en el fondo, y que tiene que ver con la generación de estos entornos que hacia mí generaban una idea preconcebida de monotonía y como de estandarización un poco, que es lo que se ve en estas imágenes, y que me dio curiosidad un poco indagar en el por qué estos resultados eran de esta manera y no había tanta diversidad. Y finalmente, un libro que se llama El lote de 9×18, que les recomiendo leer y que encuentro súper interesante, del cual son las imágenes que pongo acá para que ustedes puedan visualizar un poco, que tiene también mucha relación con lo que yo estudié, que es la morfología urbana. Y lo interesante de esto es que yo vi cómo los autores iban contando cómo esta ciudad, en el fondo, que es lo que se produjo a partir de una política habitacional, en este caso asociada a un lote de 9×18, partía son pequeños pedacitos que iban conformando la ciudad y que luego, a partir de un lote de 9×18, se generaba todo un gran espacio de producción en la ciudad y en el fondo cómo la política habitacional producía un nuevo tipo de ciudad y esto se iba dispersando en el territorio. Entonces aquí viene esta transecta que se ve por acá que me pareció como súper interesante de analizar y desde donde nace la idea de estudiar también la morfología resultante de cómo esta transecta desde el centro hacia la periferia va mostrando un poco cómo la vivienda social, que se fue posicionando en las periferias en ese entonces, acá podemos ver que es pericentro, pero en ese entonces era periferia, fue cambiando el tejido y la trama urbana de la ciudad en general. Entonces, bueno, este estudio se hizo en el año 1990 y nos pareció interesante indagar en cómo también la producción morfológica a partir de la vivienda se hizo después de este año. Entonces, esta tesis parte de la idea de la vivienda como sistema y como proceso, en donde con este componente de interés social significan más actores y más componentes. Entonces existía una ideas preconcebidas por algunos estudios sobre la política habitacional chilena que conformaba que tenía un hito en la creación del subsidio habitacional, esto en el año 1978, el cual, a partir de una meta cuantitativa de reducción del déficit habitacional, habría generado diversos conflictos socioespaciales que habrían sacrificado la calidad del espacio habitacional. Para estos estudios, los enfoques siempre eran desde el punto de vista económico, social, institucional y político, pero llamaba la atención que había muy pocos estudios desde un punto de vista morfológico asociados a variables urbanas o arquitectónicas, pero sobre todo a las variables urbanas.
Entonces lo que hace esta tesis es cuestionar los resultados formales de la política habitacional del subsidio para construir una base empírica que permita saber cómo son y por qué se producen determinados resultados morfológicos. Y de esto se tiene entonces el enfoque de la investigación, que es un análisis morfológico y de factores asociados a la vivienda subsidiada en el periodo de 1978-2018, con un enfoque en la escala de conjunto, es decir, en las variables urbanas, y con un enfoque en la evaluación del proyecto residencial. Aquí destaco que es proyecto y no la evolución de los proyectos en el tiempo. Entonces se tiene esta pregunta que es, se basaba en cuáles son los criterios morfológicos utilizados en los proyectos habitacionales subsidiados, considerando el contexto en el cual fueron diseñados, para la cual se tuvo una primera hipótesis que tenía relación con que, independiente del contexto de política pública común, es decir, el subsidio habitacional, en que se han creado estos proyectos, existiría una heterogeneidad morfológica de donde se desprenderían también buenos ejemplos de conjuntos habitacionales que nosotros no estamos tan acostumbrados a ver porque generalmente estamos viendo más bien la parte mala que está más generalizada respecto a los conjuntos habitacionales subsidiados. Y bueno, esto se comprobó con una encuesta que hicimos al principio a expertos. Entonces la hipótesis 1 se dio por sentada que era así, se comprobaba. Entonces pasamos a una segunda parte de esta hipótesis que tenía relación con que tras los buenos resultados morfológicos existirían siempre excepciones asociadas a los modelos de gestión y desarrollo de los proyectos, y que estas excepciones tenían que ver directamente con acciones paralelas al conducto regular del subsidio habitacional que permiten ir más allá de los requerimientos mínimos que les establece la política. Y por eso entonces esta tesis se decide enmarcar más bien en los buenos ejemplos que en los malos ejemplos. Entonces se tiene esto que es el primer objetivo general, que tiene relación con analizar los criterios morfológicos y de diseño urbano de los conjuntos habitacionales subsidiados, más sus implicancias, condicionantes políticas, económicas e institucionales durante el periodo 1978-2018. Aquí hago un alcance que esto tiene relación con estudiar la morfología y sus fuerzas subyacentes, tal como lo menciona el autor de Solá Morales. Es decir, la fuerza subyacente en este caso serían las políticas económicas e institucionales que permiten que una política se materialice de cierta forma en la morfología urbana. Y bueno, aquí se tienen los tres objetivos específicos que decantan cada uno en un eje metodológico, que son los que se ven acá y los que se van a mostrar a continuación. Primero es estudiar los principales cambios normativos de la política del subsidio habitacional para ver qué implicancias tuvieron sobre la morfología. Luego evaluar la calidad del diseño morfológico de algunos proyectos habitacionales y luego analizar y caracterizar la morfología urbana y el contexto político, económico e institucional. Pasando a lo que es un poco el marco teórico, este se basó en dos partes, que una tiene relación con la morfología y la calidad del espacio urbano arquitectónico residencial, donde se estudiaron algunos autores clásicos que definen el concepto de morfología urbana, el cual se amplió un poco entendiendo que en este estudio, como van a ver más adelante, se decidió incorporar todas aquellas variables de diseño que pueden afectar el hábitat urbano y tipológico. Luego tenemos las variables de diseño de análisis morfológico, que son más bien autores extraídos desde manuales de diseño urbano que hablan como de buenas prácticas a la hora de diseñar conjuntos habitacionales, y luego los autores que tienen que ver con la política habitacional chilena sobre sus hitos alcances morfológicos. Y luego estos que están acá en verde, que son un poco los que combinan ambas partes del marco teórico y se convirtieron como las especies de Biblia de esta tesis que hablan de la morfología urbana en la política habitacional chilena. Acá no me voy a detener en explicar por separado la metodología, sino que les voy a ir contando cómo se realizó el estudio y los resultados a la vez que les voy contando cómo se fue haciendo. Entonces acá un poco para mantener el orden, les cuento que cada eje metodológico, cada objetivo tenía un eje metodológico, que son los que están acá. Estos colores los puse como a modo semáforo porque se van a ir desplegando también en cada diapositiva para que no se pierdan en qué parte de la investigación va. Y bueno, que esto tiene un punto en común, como les decía, que era el estudio de la morfología y las fuerzas subyacentes. Partiendo con lo que es el objetivo 1, que tiene relación con el estudio normativo, este se hizo a partir de una revisión, en primera parte, con una revisión bibliográfica para identificación de los aspectos claves que afectan a la calidad del espacio urbano arquitectónico.
Para esto se definieron 3 grupos normativos que nos parece interesante indagar. Uno era el factor localización en las normativas, otro la dotación de facultades a actores en la normativa, en este caso sector privado, público y sociedad civil, y la otra la fijación de estándares mínimos. Luego se hizo una consulta a expertos que nos indicaron más o menos qué tipo de normativas nosotros podríamos estar revisando podríamos revisar para no desplegarnos revisando todas las normativas, que ya hubiese sido otra tesis. Y luego la revisión de fuentes primarias, se hizo esta revisión que les estoy contando. Aquí entrando a lo que son ya los resultados de esta parte, tenemos por una parte sobre las variables de localización. Se descubrió en primera instancia que afectan directamente a lo que es la escala de la ciudad. Esto más abajo, el término de variables de contexto se va a entender más abajo cuando explique el eje metodológico 2. Bueno, acá se puede ver en términos de localización algunos de los hitos normativos que se estudiaron y cómo se puede ver también que durante varios años, desde 1979 a 2006, no se levantó ninguna iniciativa formalmente importante al respecto, y que la preocupación por el entorno donde se insertan las viviendas aparece oficialmente con la nueva política habitacional recién en 2006. También se evidenció que actualmente la mayoría de las antiguas iniciativas sobre localización, que son las que se pueden ver aquí, decantaron actualmente en programas y proyectos que se enfocan en la integración social urbana. Y finalmente que el principal aspecto limitante tras las decisiones sobre localización de las viviendas es el valor del suelo y específicamente el costo de oportunidad que su uso social significa para el sector privado. En ese sentido, decir que se privilegia bastante que estos terrenos sean destinados al mercado inmobiliario por sobre el uso social en el caso de los terrenos que están bien ubicados. Respecto a la dotación de facultades a actores, se descubrió que esto se afecta principalmente a las variables de escala de barrio, a las variables morfológicas de barrio. Aquí se tiene un poco las principales iniciativas sobre dotación de facultades de actores, que tiene más bien, cuya principal conclusión es más bien que esto fue un proceso continuo de dotación de facultades al sector privado y de quitar facultades un poco al sector público. Entonces, en este sentido, se evidencia que la causa de los resultados morfológicos negativos tiene una relación con la dotación de la facultad al sector privado, que ya en el último tiempo, con la creación de las entidades patrocinantes, deja un poco la calidad del diseño dependiendo del enfoque que tenga cada entidad patrocinante, en este caso que pueden ser inmobiliarias, fundaciones, municipios, etc. Luego el sector público, que tiene actualmente un rol meramente fiscalizador, por decirlo de alguna forma, donde por un lado se fiscalizan los cumplimientos de las normativas de la UC y también los requerimientos de los programas a través de los servicios. Y también se evidenció que existe una mejora en los resultados que se ha producido con la dotación de ciertas facultades a la sociedad civil a través de la figura específica de las cooperativas de vivienda. Finalmente, respecto a los estándares mínimos, se evidenció que esto tiene directa relación con las variables morfológicas de la escala vivienda, donde acá se pueden ver también los hitos. Se evidencia también que la preocupación por la calidad se hace pública en el marco del caso Copeva en 1997, donde se empezaron a normar superficies mínimas y calidad de la construcción. Y el periodo de producción con peor índice de calidad corresponde entre el año 1990 y el año 2000, que esto coincide con el tiempo de producción masiva de vivienda para disminución del déficit habitacional, y que existe una mejora relativa en la calidad de las viviendas desde la nueva política habitacional en 2006, de donde se empezaron a congregar iniciativas. Sin embargo, estas fueron fragmentadas por programa. Y bueno, acá algo importante que se evidencia también es que para una preocupación que es cualitativa, ¿no es cierto?, en este caso la calidad del diseño y de la calidad habitacional de los conjuntos, siempre se tomaban medidas cuantitativas como la estandarización de las superficies mínimas y de la calidad de la construcción. Sin embargo, el tema de la calidad es algo que está al debe. Respecto al objetivo número 2, que fue la evaluación morfológica, esto se da en 2 partes. La primera parte es la elaboración de una matriz de criterios para la evaluación del espacio urbano arquitectónico residencial y luego la evaluación de una muestra de conjuntos. Lo importante acá es entender que esto, aparte de ser un instrumento metodológico para el desarrollo de la investigación, también es un producto que puede servir para futuras investigaciones. Esto lo puse acá no para que lo lean, pero para explicar un poco cómo se formuló esta matriz de criterios.
se hizo una revisión de autores, entre los cuales se buscaba evidenciar qué decían estos autores sobre los criterios importantes a considerar a la hora de diseñar un conjunto habitacional. Cuando los autores iban mencionando algunos temas, se generaban estos grupos temáticos que luego se convertían en estos criterios cada vez que un autor mencionaba que algo era relevante, o más de dos autores mencionaban que un criterio era relevante, se transformaba en una especie de indicador, que son los que están acá. Se llaman criterios en este caso porque se le buscó dar un significado más cualitativo y no tan cuantitativo como lo que podría ser un indicador. Y luego finalmente se ponen acá las citas que respaldan la creación de cada uno de los criterios. A partir de esto se tuvo una matriz preliminar de 38 criterios, que son los que ven acá. Con esto se evaluaron a modo de testeos unos 15 conjuntos, y aquí con esto se evidenció algunos problemas que tenía la matriz, que había una similitud en varios de los criterios evaluados, que existía una demora en la aplicación del instrumento por la cantidad de variables. La puntuación quedaba totalmente a juicio del evaluador, entonces se vio la necesidad de establecer una base valorativa para las puntuaciones y equilibrar la relevancia de criterios para evitar establecer ponderaciones. Entonces finalmente, y con la ayuda también de algunos académicos, se llegó a esta matriz final de 17 criterios agrupados por las variables de contexto en la escala ciudad, las variables morfológicas o urbanas en la escala de barrio, y las variables tipológicas en la escala de vivienda, con lo cual se sumaron 17 criterios, 17 indicadores que se evaluaron. Aquí no desaparecieron criterios, pero algunos se evaluaron dentro de otros, y así se evitó también asignar ponderaciones, y esto disminuyó totalmente la aplicación de la matriz en el terreno. Esto era lo que se llevaba al terreno, el instrumento que se llevaba en este caso al terreno, donde se establecía un juicio valorativo por 4 puntuaciones, 2, 1, 0, menos 1, sentido positivo a negativo, donde se establecían los requerimientos mínimos o una base para cómo aplicar este criterio a cada proyecto. Y bueno, acá se evaluaron los conjuntos ya construidos, pero esto también serviría para evaluar el proyecto urbano arquitectónico antes de su realización. Con esta matriz se evaluaron 24 conjuntos habitacionales, que es esta muestra que está acá, que esta muestra se sacó a partir de una encuesta de expertos, en la cual es el expertos en vivienda, en este caso autores, académicos y funcionarios públicos, a los cuales se les pidió que mencionaran 5 conjuntos positivos del periodo y 5 conjuntos negativos del periodo. Estas fueron todos los mencionados, y acá está el número de menciones por conjunto. Entonces lo que se hizo acá para seleccionar es escoger los conjuntos que fuesen mencionados como positivos más de 2 veces, y también lo mismo con los negativos, y esa fue la generación de la muestra. Acá se puede ver cómo se posicionan en el territorio estos conjuntos, los que fueron evaluados. Entonces esta es la muestra de 24 conjuntos, y aquí más o menos hay una línea de tiempo de los años de construcción de estos conjuntos. Se puede ver en ambos casos que es bastante heterogénea la muestra, y bueno, aquí también se puede ver que hay una concentración de casos positivos posterior al 2006, que coincide un poco con lo que se había hablado en el estudio normativo del objetivo 1. Acá decir sí que esto no representa la producción total, más bien tiene un sesgo que tiene que ver con que es en base a la opinión de expertos, entonces no están aquí considerada toda la producción habitacional, no se puede concluir de esa manera. Y estos son los conjuntos analizados. Acá se encuentran los positivos y acá los negativos. Ahí se puede ver un poco las diferencias morfológicas que existen entre cada una de los conglomerados de vivienda, por decirlo así. Y aquí hay un poco del resumen de lo que se hizo. Este es un ejemplo de lo que se hizo con todos los conjuntos, pero este es el caso de los sauces. Se tenía acá el criterio de evaluación, el indicador en el fondo. Acá se tenía la puntuación que se le daba a ese conjunto en este criterio, la justificación de por qué se le daba esa puntuación, y acá un esquema gráfico también para que se entienda un poco la justificación de la puntuación y lo que se está evaluando. Entonces esto se hizo con todos los conjuntos. Acá vemos las variables de contexto de la escala ciudad. Esta fue la simbología y la puntuación que se les podía otorgar. Acá se ve lo mismo, pero en las variables urbanas. Y finalmente las variables tipológicas. Y aquí se tiene una tabla resumen de los 24 conjuntos evaluados y las 17
entre los 17 criterios evaluados, y se puede ver la heterogeneidad de los resultados también. Aquí se ordenaron desde los mejores hacia los peores, entonces se puede ver, por ejemplo, acá que hay bastante puntuación negativa en casi todas las variables. Aquí se puede ver que es más o menos equilibrado, y aquí son los conjuntos que se comportaron de manera positiva en la mayoría de las variables. Así como a modo anécdota se puede decir que los puntajes máximos y mínimos, el máximo a obtener era de 51 puntos en caso de que un conjunto se destacara en todas las variables, y de menos 17 en caso de que no cumplieran todas las variables. Y así, bueno, el máximo efectivamente que se dio fue de 33 puntos y el mínimo de 14. Pasando a lo que son los aspectos comunes entre los casos, en los casos positivos siempre existía una idea de proyecto que era consecuente en las distintas escalas del hábitat. Luego, todos los casos positivos tienen una marcada preocupación por el diseño del espacio urbano en la escala conjunto, a pesar de que esto no es, como les decía anteriormente, una exigencia normativa. Todos se localizan en centros o subcentros urbanos, y en caso de no contar con este atributo, desarrollan este atributo en el diseño, y morfológica y tipológicamente se desprenden de la estética característica asociada a la vivienda de interés social. En el caso de los negativos, no existe una idea clara de proyecto que vincule las decisiones de diseño. Se centran generalmente en la vivienda como objeto arquitectónico, obviando o no estableciendo vínculos con el barrio y la ciudad. Como consecuencia, se vuelcan hacia el interior y generan espacios públicos, en este caso baldíos o deteriorados por el desuso. Se localizan en sectores periféricos o con baja disponibilidad de bienes y servicios. Generan grandes conglomerados de viviendas tipológicamente idénticas o muy similares, y presentan obsolescencia física que generalmente se asocia a una baja calidad constructiva. Pasando a la última parte, que es el estudio de casos, este se hizo en 3 partes. Primero se seleccionaron los casos a partir de las mejores puntuaciones con la matriz, luego se hizo una revisión bibliográfica y un trabajo de campo que permitía caracterizar el proyecto urbano arquitectónico para entender los atributos que tenían estos proyectos, que son los casos positivos. Y finalmente la parte más importante del estudio de casos, que fue la entrevista a los arquitectos de estos proyectos. Entonces, estos fueron los 6 casos. Bueno, son 5 los destacados y uno que se incorporó para subsanar un periodo en el que no habían proyectos para hacer más heterogénea la muestra igual. Entonces estaba el conjunto de los Sauces de 1984. Los números están en el mismo orden. Comunidad Andalucía, el conjunto habitacional para funcionarios de la Reina, la Villa Antumalal, el Neocite San Francisco y el conjunto urbano Gabriel Palma. El Neocite de San Francisco, ahí hago el alcance para Militza, que es de la comuna de Santiago. En la primera parte, cuando se caracterizó el espacio urbano arquitectónico, se presentaron los proyectos y se hicieron estas fichas técnicas que permitían tener el panorama general de cómo son los proyectos y cuáles son sus atributos. Esto se hizo para los 6 proyectos. Luego también se hacía un trabajo de campo en el que también se generaba un relato perceptual para entender un poco cuáles eran los atributos morfológicos de estos proyectos cuando uno también los visitaba y sentía la experiencia de que estaba en un proyecto que era positivo desde el punto de vista urbano. Entonces acá se hacían los croquis, o sea, acá hay croquis de algunos de esos aspectos positivos que son los que se destacan en verde por cada uno de los proyectos. Luego acá les muestro así a modo general, ¿no? Porque se pueden volver locos aquí, se ven muy chicos, pero estas son las capas morfológicas de estos 6 proyectos que se hicieron en la etapa de la evaluación morfológica. Y aquí finalmente son las personas que se entrevistaron por proyecto. En este caso fueron los arquitectos Francisco Vergara para Los Sauces, Eduardo San Martín para la Comunidad Andalucía, Humberto Elias para el conjunto habitacional de funcionarios municipales de la Reina, Alejandro Aravena por la Villa Antumalal, Iván Teodolos con el Neocite de San Francisco y Francisco Izquierdo con el conjunto urbano Gabriel Palma. Lo que se tiene acá es un poco de los principales hallazgos que se hizo con la entrevista. A ellos se les enviaba una lista de 7 preguntas, que son las que están acá. O sea, acá están definidas como conceptos, pero fueron 7 preguntas en base a las cuales después nos reuníamos virtualmente y ellos iban generando un relato de cómo nació el proyecto y cómo llegaron a los resultados finales. Y de esta manera iban respondiéndome a las preguntas a medida que avanzaba el relato. Entonces acá no me voy a detener a indagar tanto en esto, pero lo importante de acá es que todo lo que está en naranjo son
coincidencias en los procesos de diseño y gestión de cada uno de estos proyectos, que a pesar de que ellos, bueno, sí se conocen algunos entre sí, pero nunca conversaron esto de cómo se desarrollaron cada proyecto, sí llegaron a algunas cosas en comunes que se ven posibles de replicar en el futuro para la política habitacional, para obtener buenos resultados. Entonces también aquí se llegó a una importante conclusión de que existían esto que se llama las excepciones recurrentes, que tienen que ver con estos 7 puntos que están acá. Primero, con la existencia de una iniciativa personal del proyectista, que muchas veces tenía que ver con estar ligado también al ámbito de la academia. Luego, con una voluntad de gestión de una iniciativa diferente, y esto era un poco lo que se llama tocar puertas para poder querer hacer algo mejor de lo que le están pidiendo con una estandarización mínima. Luego, que existía una mezcla de actores en decisiones y procesos. Aquí se trataba de un trabajo mancomunado entre el sector público, privado y la sociedad civil. En algunos existió también financiamiento extra, en otros también existió alguna excepción estatal, que en este caso, que es uno solo de los casos, recibió un subsidio extra, por ejemplo, para la compra del terreno, ya que está localizado en la comuna de Santiago. También existen todos, y esto fue súper común, de la reducción estratégica de costos, y esto refiere principalmente a la utilización de las estrategias de diseño para reducir costos y no a la utilización de estrategias de reducción de costos en materiales, por ejemplo, o en la calidad constructiva. Y la generación de vínculos permanentes con la familia también fue otra de las excepciones que se manifestó. Con esta entrevista también se comprobó la hipótesis sobre la existencia de excepciones en los proyectos, donde 5 de 6 entrevistados respaldaron la hipótesis. La excepción fue el entrevistado de la Villa en Tumalal, que dijo que él se apegaba totalmente al conducto regular y que en sus proyectos no habían excepciones. Sin embargo, también por ahí se vio, y esto en la tesis se indaga más en el asunto, pero sí también se veía una excepción en el desarrollo del proyecto de la Villa en Tumalal. Y que en 4 de los 6 casos el modelo de gestión y desarrollo del proyecto continuó siendo replicado por los arquitectos en los proyectos posteriores. Es decir, esto fue como una fórmula de éxito para la morfología urbana que ellos siguieron replicando. Y bueno, aquí están las imágenes de los 5 proyectos destacados y el 6º proyecto que se agregó, que tiene una puntuación media. Pasando ya a lo que son las conclusiones. Respecto a los aspectos indagados en la investigación, en el objetivo 1, 2 y 3, primero respecto a la regulación, en lo que tiene que ver con el estudio normativo, se llega a la conclusión de que la desregulación de variables de diseño urbanos y arquitectónico permiten la existencia de conjuntos con deficiencias de calidad. Luego, respecto al diseño, que la dotación de facultades a privados tiene un lado positivo que tiene que ver con las singularidades evidenciadas en los procesos que anteriormente les mostré con el estudio de casos, y un lado negativo que es más bien universal y que tiene que ver con los resultados morfológicos negativos, que son mucho más universales que los positivos en este caso. Respecto al diseño, gestión y construcción de los proyectos, se evidencia que los casos positivos evidencian posibles soluciones sobre el diseño y gestión que se podrían incorporar al conducto normativo de la política habitacional. Esto yo que le decía un poco de las fórmulas que ellos pudieron seguir replicando, también podría replicarse en general para la política habitacional. Y como ya conclusiones un poco finales, la heterogeneidad de la muestra evidencia que no existe una fórmula morfológica o tipológica para el diseño de espacios habitacionales de calidad, y que esto más bien requiere como de un pensamiento crítico a la hora de proyectar y considerar los atributos y potencialidades del lugar. Las causas principales del diseño de conjunto morfológicamente deficiente se determinó que no es en sí el subsidio, en este caso el voucher que se entrega para acceder a la vivienda, sino las deficiencias en los procesos de gestión, desarrollo y regulación asociados a la política habitacional actual. La mayor deficiencia que se evidenció está en el traspaso de facultades al sector privado, los cuales, apoyados por la nula o poca o nula fiscalización estatal, deja el proceso de diseño al criterio o descriterio ético profesional de inmobiliarias, constructoras y arquitectos independientes. Y que la disyuntiva histórica sobre calidad versus cantidad responde a la carencia de planteamientos integrales para el acceso a la vivienda en distintas modalidades, es decir, no se han considerado esto poder complementar un poco con alternativas de arriendo, mejoramiento y corresidencia, y se ha tratado de abarcar mucho desde la vivienda nueva. Y bueno, aquí pongo un poco iniciativas de lo que podrían ser soluciones a corto, mediano y largo plazo para que las podamos discutir si desean.
a corto plazo, y esto puede sonar como una solución parche, pero mejorar el rol fiscalizador del Serviu mediante la utilización de un instrumento de evaluación cualitativa de proyectos habitacionales como la matriz que yo les presenté, la incorporación a mediano plazo, la incorporación de la variable diseño urbano y arquitectónico en las normativas habitacionales para evitar que esta sea un residuo de la reducción no estratégica de costos, la creación también de un subsidio a la calidad del espacio urbano arquitectónico que pudiese como operar a modo de incentivo. Y a largo plazo ya se proponen los cambios como de fondo a la política habitacional, como la recuperación del rol activo del Estado como garante del derecho a la vivienda, la regulación y gestión del valor y el destino del suelo urbano disponible en las áreas centrales y centrales. Esto se está avanzando un poco en esto con un nuevo subsidio, con la evolución del subsidio de localización. Iniciativas que permitan que el diseño de conjuntos quede en manos de actores claves como concursos nacionales o instancias de producción universitaria, y el involucramiento real de los usuarios, como ejemplo en los procesos de autoconstrucción históricos que se dieron en Chile y que se podrían retomar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Te pasaste un poco de los tiempos, pero te dejé hablar porque las conclusiones eran bien interesantes y entonces creo que ahí hay cosas para discutir y para reflexionar juntos. Con nuestro comentarista, aprovecho de saludar a Juan Pablo que se sumó. Hola, Juan Pablo. Entonces dejo la palabra a ellos, comenzando con Maritza y después a Juan Pablo. Hola, bueno, primero felicitaciones a Isabel por tu trabajo. Y bueno, es un tema que nos convoca a todos, el tema del acceso a la vivienda en el fondo y el problema que tenemos en este instante, sobre todo que nos toca vivir, que es el gran déficit de vivienda que estamos viviendo en este momento. Es un tema súper contingente y que las políticas que tenemos actualmente no están siendo capaces de responder a este problema del déficit. Tenemos tanto en las comunas centrales como a nivel de país, digamos, un déficit habitacional importante, y muchos de estos déficits se debe a que las políticas de vivienda son más bien subsidiarias, y subsidiarias a la vivienda como un objeto. Se subsidia cada vivienda en sí misma y no se subsidia al Estado como gestor de vivienda que diga el Estado va a hacer un proyecto de vivienda. Y al hacer un proyecto de vivienda se planificaría un proyecto en su conjunto. Entonces, desde la base partimos que si el subsidio es a vivienda, lo importante es el número de viviendas, no importa dónde estén, no importa cómo estén hechas. Es muy importante también mirar dentro del estudio que tú hiciste los temas normativos y cómo se ha ido viendo a lo largo de la historia, también mirar un poquito en el pasado dentro de la misma comuna de Santiago. Es muy interesante también ver las distintas iniciativas que se fueron dando a lo largo de la historia, porque Santiago, al ser la comuna más antigua en el fondo, fue viendo distintos procesos y distintas etapas que han tenido buenos o medianos procesos de envejecimiento. Básicamente las perforaciones de las manzanas, cuando hubo primeras migraciones de campo a la ciudad, que se convirtieron en densificaciones de tamaño de CITES, por ejemplo, a escala de barrio, que permitieron perforar todas estas manzanas, que eran estas grandes casonas con grandes patios, que después se perforaron y se convirtieron en viviendas obreras de tipologías de CITES, de fachada continua, que tenían espacios comunes, que eran una escala de barrio, digamos, que permitía habitar. Luego vinieron todas estas habitaciones obreras, que tanto en tipologías de vivienda como en conjuntos habitacionales obreros, que básicamente están las poblaciones Huemule, las poblaciones Arauco, en torno a los temas ferroviarios, en torno a las fábricas, en torno a las industrias, empezaron a crear viviendas para sus obreros, en el fondo, que también tenían un rol muy armónico y se preocupaban de crear ciudad y de crear conjuntos, en el fondo, de pensar cómo iban a vivir, y no solo tenían viviendas, sino que tenían plazas, tenían escuelas, tenían iglesia, tenían lugares de esparcimiento, lugares para comprar. Luego vinieron las cajas sociales, las cajas de previsión social, las cajas de empleados públicos. Entonces eran para trabajadores y grupos de trabajadores que fueron haciendo conjuntos de vivienda. Vinieron toda la historia de la Corbu, la Corvi, se hizo la remodelación San Borja, que en el fondo son políticas estatales del cómo hacer vivienda,
Y luego eso se perdió en el minuto que se decidió que el Estado iba a ser solamente un administrador de subsidios en el fondo para hacer viviendas en cantidad y que solo el privado iba a hacer en el fondo estas características. Cuando pasó esto, se dejaron de hacer vivienda porque pasó una cosa muy que iba a pasar, digamos, lo más relevante era el precio del suelo. Y el precio del suelo lo primero que hizo fue que los suelos más baratos fue donde fueron los proyectos de vivienda surgiendo, digamos, a lo largo de la ciudad. Y por eso todos los proyectos de vivienda, cuando era necesario hacer proyectos más bien masivos, se fueron a la periferia. Y tenemos toda la periferia con estos conjuntos de vivienda muy masivos, pero que el subsidio al ser a vivienda no se pensó en hacer ciudad, en hacer barrio, y las calidades de las viviendas tampoco como era muy, muy masivo, se normaron mínimos. No es que no existiera norma, pero cuando uno norma los mínimos, demasiado mínimos, el privado en general hace del mínimo hacia abajo, no del mínimo hacia arriba. Entonces también ahí requiere un rol del Estado un poco más fuerte en ese sentido. Nosotros en la Comuna de Santiago hemos hecho un esfuerzo por hacer vivienda social y por hacer posible vivienda social en Santiago, y ese esfuerzo requiere mirar la política de manera distinta. O sea, si tú lo miras tal como está la política, tiene que ser suelo muy barato, suelo en la periferia y vivienda en masa. Y en Santiago no hay grandes terrenos disponibles, hay que hacer un trabajo más bien de surcir, y no son solamente proyectos de construcción de nuevas viviendas, se requieren proyectos de rehabilitación de viviendas existentes, construcción en pequeños condominios, rehabilitar patrimonio, protegiendo el patrimonio, construir proyectos pero a escala de barrio, proteger esta escala de barrio. Nosotros hemos desarrollado varios proyectos, entre ellos el primero fue el Neocité de San Francisco, y que básicamente como historia y los grandes aprendizajes que nos trajo esto, es que lo primero que tenemos que hacer es separar el costo del suelo del costo del proyecto. O sea, nosotros separamos eso, y el proyecto del Neocité de San Francisco es un terreno municipal que fue donado al proyecto, y lo que se logró en el fondo que era un terreno de la Corporación de Desarrollo de Santiago, que se hicieron todas las gestiones para que se pudiera donar al proyecto. Y en el fondo separando el suelo de la construcción del edificio, se logró en el fondo hacer que era posible. Y aún así, haciendo el proyecto, no alcanzaba. ¿Por qué no alcanzaba? Porque cuando uno diseña un proyecto de vivienda que está pensado en mínimos, básicamente el precio de la vivienda tienen que ser todas las viviendas iguales, tienen que ser de la misma tipología y ponerlas en el fondo de distintas maneras, pero en el mismo espacio. En cambio, cuando tenemos terrenos como los que tenemos en Santiago, que requerimos adosamientos completos, fachadas continuas, ocupar terrenos de morfologías que no son grandes paños abiertos con ventanas a todos lados, sino que requerimos adosarnos al vecino, pegarnos al de al lado, respetar las fachadas continuas. Eso hace que los proyectos sean más caros. Entonces, nuestros proyectos de vivienda social en Santiago han requerido, primero, conseguir, por otro lado, la gestión del suelo, y segundo, todos han requerido aportes adicionales al subsidio existente, y ese aporte adicionales se han conseguido de diversas maneras. Los vecinos han tenido que ahorrar más, porque han entendido en el fondo que para permanecer y vivir en Santiago han tenido que tener el ahorro más allá del mínimo, que son los que exigen los subsidios, y se han conseguido plata con gobiernos regionales, con Subdere, con programas del PRVIPE, y así distintas iniciativas en el fondo que han ayudado, que el mismo ministerio, digamos, pero hemos tenido aportes adicionales para hacer posible todos estos proyectos. Y el otro tema muy interesante en el fondo, que aparte del suelo y los aportes adicionales, está el tema de la normativa, que la normativa es muy rígida. Es muy rígida para solo cierto tipo de proyecto que al final no recoge las características. Entonces es muy interesante la matriz que tú desarrollaste en el fondo, que va cualificando y en el fondo evaluando un proyecto de arquitectura y pensado un proyecto como en su conjunto. No solamente evaluar los aspectos de la norma, digamos, y como cada casa en su caja, digamos, sino que también los aspectos urbanos, dónde se emplaza, cómo conversa con el barrio, cómo se gesta todo esto.
En la matriz sí me faltó un poco evaluar el tema de la habitabilidad misma de la vivienda. Sigue siendo muy importante tener mayores factores de evaluación en no solamente, básicamente el confort de la vivienda, de cómo esta vivienda se ha ido viendo en el tiempo y en el espacio. Los confortes térmicos, confortes acústicos. Muchas de estas viviendas en el fondo han tenido en su envejecimiento y en sus usos, se han ido dando cuenta que a lo mejor las paredes son muy delgadas, a lo mejor requerimos mejor funcionalidad en los espacios y quizás con mayor flexibilidad de los requerimientos, porque el MIMBU pide una cantidad de recintos con ciertas medidas cerradas. Si logramos hacer espacios más flexibles y más abiertos, pueden ser espacios más funcionales, que permitan una vida más fácil, que cada persona cierre los recintos en los lugares que les corresponde, los anchos de los pasillos a veces son muy chicos, las escalas son muy chicas, porque como el subsidio es poco en el fondo, hay que hacer mucho con pocos recursos. Entonces, básicamente es muy importante mirar la historia, mirar que se han hecho otro tipo de proyectos. Los proyectos exitosos han tenido una mirada de proyecto en su conjunto y no solo de ver un déficit habitacional y hacer vivienda. Y lo otro que no solo es construir nuevas viviendas. Acá se requieren proyectos de rehabilitar mucho de lo que hay, rehabilitar y densificar. Quizás hay conjuntos de viviendas que hay que densificarlos, hay que rehacerlos, hay que rehabilitar patrimonio. Nosotros estamos haciendo proyectos muy bonitos de viviendas para arriendo, rehabilitando patrimonio, y dentro de patrimonio que está en desuso y en deterioro, se subdivide y se hacen nuevas unidades de vivienda para ser entregadas en arriendo en propiedad pública. O sea, hay que ir viendo distintas maneras de ir generando más vivienda. No solamente vamos a encontrar grandes paños de terreno para hacer nuevas viviendas, sino que también tenemos que aprender a coser y a surcir y bordar en el fondo en la ciudad existente estos paños más pequeños que tenemos, bien localizados, que nos permiten hacer ciudad, digamos. Y diseñar no solo la vivienda desde el ámbito más bien urbano y de dónde va a estar emplazada y bien localizada, sino que pensarla como un proyecto en su conjunto, un proyecto, digamos, que está en un entorno que tiene una manera de habitar, pero también una vivienda que sea flexible en su interior, en la manera de ocuparla, que los espacios no sean tan angostos, que quizás algunas familias no requieren dormitorios tan grandes, más chicos, requieren poder mover paredes, digamos, a lo mejor hay ciertos recintos que no los requieren, con la cocina cerrada, la cocina abierta. Hay distintas posibilidades que nos podrían dar ciertas flexibilidades. Eso, Emanuel. Muchas gracias, Melitza. Cedo la palabra a Juan Pablo, preguntando de no extenderse mucho para tener por lo menos unos minutitos para las preguntas. Súper, ningún problema. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias al Magíster en Urbanismo por la organización de esto, por la invitación. Un gusto ver a Melitza, que hicimos algunas cosas por ahí en la población Arauco hace algunos años. Y saludos también a Isabel y sobre todo felicitaciones por el trabajo que hizo en el Magíster de Urbanismo, que sin duda es destacable. Destacable por muchas razones. Creo que no abundan, ¿cierto?, los trabajos, las investigaciones que articulan una visión desde el urbanismo, ¿cierto?, la planificación, la normativa, y a su vez ir al otro lado al diseño arquitectónico, ¿cierto?, que a veces se nos olvida, como que el diseño arquitectónico también puede ser un motivo de estudio. Eso creo que es un súper aporte, ¿cierto? Y sobre todo porque lo va articulando con la política que lo estimula o lo desincentiva. El buen diseño, me refiero. Entonces, eso es súper valioso, ¿cierto? Y súper riguroso también, como Isabel lo sistematizó, ¿cierto? A través de un proceso investigativo para salir de la subjetividad que normalmente estamos acostumbrados cuando se evalúa el diseño, ¿ya? También un trabajo súper contingente en el minuto en el que estamos, donde estamos iniciando una discusión sobre las reglas, ¿cierto? Y las reglas del juego. Y esto se titula, si mal no recuerdo, La ciudad del subsidio. Entonces, la ciudad que ha producido el subsidio, y bueno, vamos a seguir con subsidio o no, hasta dónde. A mí, al ver esta presentación donde se hace un trabajo exhaustivo, donde se destacan para bien y para mal ejemplos, ¿cierto? Uno podría asociar que no hay buenos ejemplos, pero en esa ciudad del subsidio del 78 al 2017 hay ejemplos buenos. Y la pregunta sería, bueno,
¿por qué fueron buenos? ¿Cierto? Si es que partimos desde un escenario, preconsiderando que el subsidio lo estaría haciendo mal, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué son buenos aún en ese contexto? Isabel lo va desarrollando en el camino, va entendiendo las excepcionalidades, pero ahí, en el fondo, creo que sería súper conveniente, y también creo que es algo destacable que hace la investigación, que normalmente las políticas públicas habitacionales se van reformulando, ¿cierto? Y se van ajustando a propósito de lo mal que lo hicimos, ¿cierto? Y son políticas que intentan corregir lo mal que se hizo, ¿cierto? Y aquí estaba viendo, ahí tomé unos apuntes, por ejemplo, los casos negativos tenían que ver con que eran sectores periféricos, ¿cierto? Y aparece en un minuto subsidio a la localización o a la integración y que estén cercanos a no sé qué cosa. A los grandes conglomerados, en algún minuto se limitó esto, o sea, permanentemente se va limitando, disminuyendo la cantidad, ¿cierto? Para que no se generen grandes volúmenes, etcétera. O la obsolescencia física, van mejorando los estándares de calidad. O sea, la política habitacional se va ajustando a propósito de lo que se hizo mal para que no se repita, pero acá lo que hace Isabel no ve solo eso, sino que ve lo que se hizo bien, y la pregunta que surge ahí, bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? No solo para no hacer lo que se hizo mal, sino que para replicar, ¿cierto? Y potenciar lo que se ha hecho bien. De esa perspectiva, he visto muy poco, no quiero decir nada, porque quizá algo se me está escapando, pero creo que no he visto trabajos donde se sistematice, ¿cierto? Y se observe qué es lo bueno que se ha hecho para saber cómo integrarlo en la política habitacional y que la política no mejore solo evitando lo que se hace mal, sino que potenciando lo que se haga bien. Entonces ahí voy a dejar una pregunta, si es que Isabel lo ha pensado y nos queda tiempo, es ¿qué ajustes específicos, ¿cierto? se podrían hacer en la política habitacional para que estas excepcionalidades no dependan necesariamente, o en su gran medida, de voluntarismo, ¿cierto? Y voluntarismos personales, como se plantea ahí, como la oficina de arquitectura quería hacer algo, entonces gastó más horas o no sé qué, o el municipio, en tu caso, Melissa, querían hacer algo y consiguieron plata, que son, no es que la política está diseñada para que eso suceda, ¿cierto? O sea, ustedes las oficinas de arquitectura se tuvieron que adaptar a la política como para sobrepasarla. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer, ¿cierto? Y quizás esta pregunta también es para Militza, desde un gobierno local, ¿qué es lo que se podría hacer para que esto sea mejor? Porque con lo que se ha dicho, con lo que se ha dicho hasta ahora, uno podría pensar que lo único que habría que hacer es mejorar el monto del subsidio, ¿cierto? Atendiendo además a otros puntos y entender la vivienda no como la vivienda del objeto, sino como de su dimensión de hábitat residencial. Que eso creo que habría sido bueno en el trabajo de la tesis, como destacarlo, porque en estricto rigor, si hablamos de hábitat residencial, ya estamos hablando del entorno próximo, de la vivienda, ¿cierto? Del barrio, de esas distintas dimensiones, y la política habitacional, en el fondo, entender como una política para mejorar, ¿cierto? Para construir, para construir, ¿cierto? El hábitat residencial y no la vivienda ya sería muy distinto, porque intrínsecamente ya estarían involucrados esas otras escalas, esas otras dimensiones, como lo planteó Oramoto desde fines de los 80, ¿cierto? Entonces, para no alargarme más, porque ya quedan como 7, 8 minutos, nada más felicitar el trabajo, creo que es un súper buen avance para ir mejorando las políticas públicas habitacionales. Y bueno, y ahí dejo esta pregunta como, ¿qué ajustes, qué perillas habría que mover para que los casos exitosos no sean excepciones, sino que sean producto de una política, ¿cierto? Y no de las voluntades de las personas o de los gobiernos locales que allí se involucraron. Así que eso, muchas gracias por la invitación también, y bueno, no sé cómo continuamos ahora, si Emanuel, ¿tú vas a comentar algo? No, yo no me meto. Tú fuiste profesor guía, ¿no? Sí, fui profesor. Quería, a ver, hay varios comentarios y cosas interesantes que dijeron Militza y Juan Pablo. Creo que Isabel tendrá ganas de replicar a ellos, pero primero quería ver si entre el público hay algunas preguntas. Sí, aquí yo veo que surgió una. Ahí en el Facebook dejaron una. No sé si Claudio puede ayudarnos con eso, si hay otras.
voy leyendo por el mientras la pregunta que se dejó en el Facebook, que preguntaba si en los criterios de la matriz había algo relacionado con la relocalización post-desastre en torno a la vivienda. Bueno, puedo contestar yo rápidamente y no consideramos eso, ¿verdad, Isa? No hay nada. No, claro, no era parte del enfoque de la tesis, el tomar el tema del desastre. Ya, bueno, mientras esperamos eventuales preguntas, entonces doy la palabra a Isa si quiere reaccionar a los comentarios de los comentaristas o hacerte cargo de la pregunta que dejó Juan Pablo. Ya, bueno, igual decir algo sobre la pregunta que enviaron por el Facebook. Si bien no tocamos el tema de la relocalización post-desastre, igual ahí mi opinión personal es que también tiene que ver con entregar viviendas que no sean de emergencia, en este caso no focalizar solo todo en la atención de la emergencia y preocuparnos un poco de que esas personas que se van a relocalizar también sus entornos y sus viviendas cumplan con los criterios que estamos hablando en la elaboración de la matriz. Entonces, por ahí un poco para guiar la conversación, no deberíamos tener distinción entre la vivienda nueva que se le otorga a la gente que se relocaliza post-desastre, a la gente que está postulando subsidios por la vía común en los otros programas. Luego, sobre los comentaristas, les agradezco mucho los comentarios. Los dos hicieron al final un resumen muy bueno de mi tesis, cada uno por su parte, y incluso como no topándose tanto en los comentarios, pero también coincidiendo. Respecto a lo que comenta Militza, encontré súper bueno lo que dijiste, porque finalmente también, aparte de abocarnos un poco a la historia, también cuentas un poco lo que fue lo del Neocité, que también ahí hay otra anécdota donde Iván me contaba que entre las cosas que se debían como financiar fue incluso que se le cayó la casa del vecino cuando estaba construyendo en este terreno que era bastante alargado como entre medianeros. Entonces ahí se pueden ver como las distintas dificultades que tuvieron que evidenciar, y ahí lo que demuestra esto es que lo que va contando Militza, que se hace en el camino y que es un poco lo que hace su labor en el municipio, son excepciones finalmente. Para que las cosas funcionen hay que ir como tocando puertas, buscando por acá, buscando por allá, porque si uno se rige efectivamente por el conducto regular del establecimiento de mínimos, tanto en temas de vivienda, tanto en temas de barrio en general para la construcción de los conjuntos, finalmente se termina con los resultados estandarizados de construcción más bien de vivienda, como decía Militza, y no de barrio, que es lo importante que tomaba esta tesis. Efectivamente, nosotros no nos focalizamos en analizar la escala vivienda, porque hubiese sido hacer una matriz gigante. O sea, de hecho, las variables tipológicas que se consideraron eran solamente las que afectaban a la escala urbana. En ese caso no profundizamos en la vivienda, pero ahí también hacer un alcance de que Emanuel tuvo una tesista después, que es la Carolina Hunda, que ella analizó más las variables como más internas de la vivienda, y que también es un trabajo súper interesante que les recomiendo ver. Así que eso, y respecto a la historia también decir un poco que, y esto para linkear con la pregunta que hizo Juan Pablo, que estábamos acostumbrados durante la historia, en la época de la Corby o incluso antes, de que nosotros sabíamos quiénes estaban detrás de los diseños de los conjuntos exitosos, de la población Huemul, de la Villa Frey, de la unidad de vecinas Portal, etc. Nosotros teníamos más o menos conocimiento de qué profesionales, de qué arquitectos, de los procesos incluso de diseño que se hacían con esas viviendas que fueron exitosas. Y ahora lo que pasaba como antes de empezar la tesis era como, ¿existirán buenos conjuntos? ¿Y quiénes los diseñan? ¿O quiénes diseñan esta gran cantidad de conjuntos que son como súper parecidos? Quizás la misma persona que los diseña los pone en, no sé, en Punta Arenas y en Arica, y son los mismos diseños, entendiendo que tenemos como un contexto súper amplio de variables geográficas y territoriales. Entonces ahí, hablando un poco de lo que decía Juan Pablo, de cómo podemos acercarnos a mejorar la política habitacional a partir de estas ideas, yo creo que uno de los puntos claves, voy a obviar las soluciones parches que pueden ser como las más fiscalizadoras del Estado, que también hay que reforzarlas obviamente, en términos de criterios de diseño, pero pasando a esto, yo creo que los actores claves del diseño, y ahí yo creo que los arquitectos tenemos mucho que ver, los urbanistas, los arquitectos y todos los profesionales que están cercanos al diseño,
hay que potenciar ese rol de alguna forma. Antes había concursos públicos y por eso sabíamos más o menos quién diseñó Villa Frey, quién diseñó Villa Portales, etc. Y también se aplicaban varios criterios de concursos vía instancias universitarias. O sea, a mí que me ha tocado hacer también docencia en la facultad, he visto cómo los proyectos de vivienda que se levantan desde la facultad y que podrían ser perfectamente, bueno, quizás son anteproyectos, pero perfectamente podrían llevarse a la realidad en distintas partes del territorio, son proyectos que cumplirían con esta matriz que yo propongo y tendrían la puntuación máxima probablemente en todas las variables, y que nacen también de las instancias universitarias de potenciación del rol social que tienen los estudiantes y que podrían ser perfectamente traspasables a la política habitacional. Es decir, en las instancias de mejoramiento de diseño pueden venir de distintos ámbitos, desde los concursos públicos, desde las instancias universitarias, pero como que ahí se traba, como que no hay un traspaso de este tipo de ideas. Y bueno, respecto ya a lo que es como más bien el rol fiscalizador, perfectamente se podría aplicar como un criterio como el de la matriz que yo presenté para fiscalizar el diseño en las instancias en que el Servio o los organismos públicos tengan la propiedad de fiscalización de esa parte que actualmente no se hace. Eso por mi parte, no sé si hay más comentarios. Isabel, complementando un poquito lo que dijiste, yo creo que una cosa que es muy relevante, que es el rol del Estado de no solamente hacer encargo de qué es lo que quiere. ¿Qué quiero? Quiero más vivienda, sino que cómo las quiero. Entonces, claro, si el Estado dijera, yo quiero más viviendas, pero las quiero más o menos con concursos con estudiantes, más o menos con esta idea de proyecto, más o menos con este tipo de escala, más o menos con esta relación del entorno, a modo de anteproyecto. Después se licita y el privado efectivamente puede diseñar el detalle y todo, pero en el fondo el Estado no solo tiene que pedir qué quiere, sino que cómo lo quiere. Yo creo que eso es muy importante, que es el rol que les está faltando en el fondo, de más de gestor. Pero no que lo haga todo, si el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, sino que decir cómo lo quiere hacer. Claro, ahí yo creo que tocas un punto súper importante, que es la deuda cualitativa que hay, porque efectivamente el Estado dice, lo quiero de esta forma, pero cuantitativamente, con esta superficie mínima, con esta cantidad de recintos, y eso está bastante normado y se ha visto que hay una evolución un poco, todavía insuficiente, pero hay una evolución en ese aspecto. Pero claro, desde el punto de vista cualitativo de los atributos, también de distinción que hay entre los barrios, porque no tienen por qué ser todos iguales y todos tener los mismos atributos. Pero desde ese punto de vista cualitativo hay una deuda que no se ha podido resolver. Yo siento también que tiene que ver un poco con la imposibilidad de sistematizar de alguna forma la subjetividad de la creatividad en aspectos de diseño. Como es tan subjetivo y como es tan distinto entre proyectos, o puede ser tan distinto entre proyectos, no han pensado cómo sistematizarlo y menos cómo aplicarlo. Sí, ahí quería agregar algo a propósito de lo que mencionó Militza en su primera intervención y lo que está mencionando Isabel ahora, y es cómo se desacopla, ¿cierto?, el suelo y la incidencia que tiene el suelo y su valor, ¿cierto?, de la decisión de la vivienda, dónde y cuántos recursos, ¿cierto?, eventualmente van a quedar para la propia construcción y la arquitectura. Y ahí hay algunos mecanismos, ¿cierto? Hoy día la glosa 11 y la glosa 12 permiten en el fondo que el Estado compre suelo y que después sobre ese se aplica el subsidio, y que son algunos mecanismos que de alguna manera van mejorando y aumentando el estándar. Pero sin duda comparto que el desafío está en cómo premiar, ¿cierto? En cómo destacar, en cómo valorar aquellas iniciativas donde desde el diseño haya un valor agregado que está por sobre el mínimo, ¿cierto? Que ahí es donde hay un problema que es el que ha condicionado básicamente la totalidad de la producción masiva de vivienda, alcanzando solo el mínimo. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío. Alguien preguntó por ahí cómo premiar esto. Yo creo que uno de los premios ya es la investigación que hizo Isabel y destacarlo, ¿cierto? Como partir por ahí. Primero partir por reconocer qué es lo que se ha hecho bien e indagar por qué se ha hecho bien. A mí lo que me preocupa de lo que descubre Isabel es que mucho de esto que se ha hecho bien no es facultad de la política, sino que es facultad de las voluntades de personas, y uno no puede depender de eso, ¿cierto? No podemos depender de que alguien tenga la voluntad, sino que debe ser parte de lo que la política busca. Entonces ahí... Y aparte,
Y aparte de ahí decir también que según lo que me contaron los entrevistados, es un proceso súper engorroso que aparte de tener la voluntad implica que ellos tienen que pasar muchos malos ratos para poder llegar a ese buen resultado. Entonces, en el fondo, si es que quisiéramos sistematizar ese proceso de gestión de diseño y desarrollo que hicieron ellos, tendríamos que pensar en que eso se da porque el conducto regular no te permite hacer ciertas cosas, entonces tú tienes que ir buscando por el lado. Entonces, claro, esta sistematización de lo que hicieron ellos se da específicamente porque la política los condicionó a buscar de otra forma. Por ahí hay alguna pregunta por Facebook. Yo quiero destacar un par de cosas. Esto que creo que un hallazgo de la tesis de Isabel es que una de las grandes deudas de la política de vivienda del último 40 años es que el Estado se ha desinteresado del diseño, ¿ya? Lo ha cedido a lo privado y listo. Y con el tiempo ha ido, digamos, mejorando eso a través de los estándares mínimos que han subido, pero no se volvió a hacer lo que decía Isabel, o sea, de volver a hacer una reflexión sobre el proyecto arquitectónico y urbano, ¿ya? No hay concurso, bueno, desde la academia se hace algo, pero se podría hacer mucho más. Y entonces ahí hay mucho que hacer, yo creo. Y por ese lado va un poco una pregunta que dejó Rodrigo, que decía que bueno, que la tesis de Isabel pone en relieve la buena arquitectura, ¿ya? Y que no son necesarios solo los recursos, sino también buena arquitectura. Y Rodrigo preguntaba cómo premiar eso, ¿ya? Después leo otra pregunta que dejó María Silva para Melitza, que decía ¿qué piensa sobre que el Estado construye proyectos habitacionales? ¿Cuál es tu opinión? Si piensa que hay que hacer inmobiliaria pública o instituciones del Estado construyendo conjunto o cómo se podría hacer eso, ¿ya? Bueno, direccionada a Melitza, pero por supuesto la dejo también al otro, bueno, Juan Pablo y Isabel. Bueno, respondiendo a lo que decía Rodrigo ahí, una cosa importante, yo creo que, bueno, ya que no tenemos la facultad de premiar en el fondo estos buenos proyectos, yo creo que, claro, como dice Juan Pablo, mostrándolos de una forma, pero el mejor premio lo reciben ellos al ver cómo se desarrolla estos conjuntos, cómo se desarrollan exitosamente cuando ya están habitados. Y es algo que fue súper común para ellos y que les hizo incluso pensar en replicar estas estrategias de diseño, que ahí quizás Melitza sabe más, pero Iván también ha tenido como instancias ahora súper parecidas a lo que fue el Neocité, buscando ahí entre medio de las manzanas cómo seguir construyendo más o menos en la misma línea de lo que hizo en el Neocité. Así que, bueno, esa es la mejor forma de premio encuentro para ellos, es como ver cómo se habita positivamente esos conjuntos. O sea, con respecto a la pregunta del premio, el premio básicamente es algo que es más bien intangible. Es una valoración positiva de hacer posible que la gente pueda vivir en la comuna donde vive y que pueda seguir viviendo en la comuna donde está y que no tengan que ser erradicados para poder tener su casa, tener que irse muy lejos, a comunas muy lejanas de las comunas donde viven, con sus redes. Entonces, el hecho de que las personas puedan vivir en sus barrios en distintas maneras, en distintas formas de habitar, radicando, densificando, construyendo e ir tejiendo los paños de ciudad que faltan, la valoración de la felicidad de ellos de quedarse ahí es lo que nos mueve, digamos, en ese preciso. Y con respecto a la pregunta del Estado, el Estado debe ser mucho más gestor, digamos, o sea, no solo un Estado subsidiario de subsidiar vivienda en su conjunto, sino que un Estado tiene que ser gestor de proyectos, independiente si el Estado construye los proyectos o el Estado los licita y construye los privados, pero el privado tiene que construir lo que el Estado le diga que construya, el cómo hacerlo. Entonces, debe ser gestor, y no solo de proyectos privados, el Estado debe ser gestor de vivienda, gestor de habitar, vivienda tanto pública como privada.
Efectivamente, gestión de proyectos que sean vendibles y que las personas sean dueñas de su vivienda, pero también tener vivienda pública. Yo creo que el Estado debe tener una gestión de vivienda de tal manera de tener la capacidad de acoger a la gente, moverla, sacarla de lugares de riesgo, sacarlas de campamentos, moverla, y que vayan postulando a la casa propia en proyectos que se van licitando y se van construyendo por privado. Debe ser mixto, pero no puede ser en un diseño 100% privado, sino que se le debe tener un rol de gestor y de gestor de diseño. Y ahí la academia nos va a ayudar mucho en el fondo para tener la capacidad de qué es lo que quiero hacer, cómo quiero hacerlo. Ya bueno, nos gustaría mucho seguir conversando sobre estos temas. Salieron cosas muy interesantes, pero ya estamos pasados de la hora, así que tenemos que terminar acá. Quiero primero agradecer de nuevo a los invitados, Isabel que presentó su tesis y Militza y Juan Pablo que comentaron. Muchísimas gracias. Agradecer también a los que hoy estuvieron con nosotros en esta primera sesión sobre el ciclo, o sea, primera sesión del ciclo conversando sobre urbanismo, organizado por el Magíster de Urbanismo de la Universidad de Chile. Y lo dejo dejándolo invitado para la próxima sesión que será en julio, a final de julio, el jueves 29, ¿ya? Así que ya desde ahora lo dejo a todos invitados. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Chao, a chao. todos.